Vi a este influencer suplicar en vivo que no la borren. Pero alguien más escribía por ella. Estaba transmitiendo en vivo y desapareció. Pero el live nunca terminó. No sé cómo empezar esto. Supongo que si están leyendo esto es porque el video sigue ahí. Porque alguien todavía está viendo la transmisión. O porque, como yo, notaron que algo no encajaba desde el principio. Era de noche, húmeda, de esas donde el aire se pega a la piel como si no quisiera soltarte. Las luces LED de la ciudad parpadeaban como si no estuvieran seguras de querer seguir encendidas. Lana caminaba sola, pero segura, con ese ritmo que tienen las personas que están acostumbradas a ser vistas. El sonido de sus botas sobre la acera era constante, casi hipnótico, como un metrónomo descompuesto. Cada paso era una declaración: estoy aquí. Y estoy transmitiendo. El viento hacía volar los bordes de su chaqueta de vinil, pero Lana apenas reaccionaba. No necesitaba hacerlo. Su presencia era su armadura. Y la máscara que llevaba, esa sonrisa perfecta, los ojos grandes, la voz con ritmo de influencer que sabe lo que hace, era tan parte de ella como su sombra. Hola, hola, mis sombras preciosas, dijo, y con esas palabras, la transmisión comenzó. El celular tembló un segundo antes de estabilizarse. El pequeño icono rojo de Live apareció en la esquina, parpadeando como un ojo que no parpadea jamás. Casi de inmediato, los comentarios comenzaron a explotar por la pantalla. La reina está en vivo, ¿dónde estás, Lana, esa chaqueta? Todo era normal. Demasiado normal. Giró la cámara hacia su rostro y se colocó su mejor expresión, esa que vendía autenticidad milimétricamente calculada. Volviendo a casa, tarde, como siempre. Si no transmito, reviento. Saben que odio quedarme callada por mucho tiempo, dijo, como si eso fuera una confesión íntima. Hizo un puchero encantador, seguido de una risa que parecía ensayada en un espejo. ¿Qué se han perdido hoy? Ah, sí. Me robaron el café, me olvidaron en una reunión, no sé. Tal vez me están borrando lentamente del algoritmo universal. La pantalla se llenó de risas, emojis, corazones flotando. Pero, sus ojos no reían. No como antes. No del todo. Al fondo, una farola parpadeaba, como si intentara advertirle algo. Lana no se detuvo. Cambió la cámara al modo paisaje y mostró la calle vacía. Las sombras parecían alargarse más de la cuenta, como si la noche quisiera alcanzarla. Apretó su chaqueta, ajustando el celular dentro del bolsillo interior, y siguió hablando. Su voz no temblaba. Todavía no. ¿Nunca han sentido que su historia la escribió alguien más? Como si alguien estuviera probando distintas versiones de ustedes. Borrando lo que no encaja. Dejando solo lo que sirve para la trama, rió, pero más bajo, casi disculpándose. Perdón, estoy rara hoy. Ha sido uno de esos días. Por primera vez, los comentarios se detuvieron un segundo. Solo uno se destacó entre los demás. Uno que, sinceramente, me dio escalofríos cuando lo leí después en la grabación. Alfa-12, a veces, lo que parece improvisado, ya fue escrito. Ella lo leyó. Lo vi en su rostro. Frunció el ceño, pero no dijo nada. No hizo falta. El comentario desapareció, sepultado por gifs de perritos y risas digitales. Pero en ese instante, algo cambió. Una brisa helada barrió la calle. El murmullo de la ciudad se apagó por completo. Como si algo enorme, invisible, estuviera conteniendo el aliento. Y entonces apareció. Una camioneta blanca. Sin placas. Silenciosa, pero rápida. Demasiado rápida. Lana giró la cámara hacia ella misma. Su cara ya no sonreía. ¿Qué demonios? No terminó la frase. Hubo un golpe. Sordo, seco, inconfundible. Un grito apenas audible. Y luego, oscuridad. La pantalla se volvió negra. Pero no el audio. Nunca el audio. El icono rojo seguía ahí, como si nada hubiera pasado. Como si el live continuara, testigo mudo de lo que nadie podía ver. Y lo más perturbador,
el celular seguía grabando. Lo sabíamos por el audio. Estaba apretado contra algo, probablemente su cuerpo, aún funcionando desde la oscuridad. Desde el silencio. Y entonces, se escuchó una voz. Muy baja. Una mezcla entre susurro y crujido, como si alguien, o algo, estuviera abriendo un libro viejo. O comenzando a escribir. No sé quién tiene acceso al video completo. Lo cierto es que, de alguna forma, la transmisión continuó. No había imagen, pero sí voz. Apenas unos minutos después del golpe, se escuchó lo siguiente. No con claridad perfecta, pero lo suficiente para saber que no era parte del show. Una voz. Dolida. A la defensiva. Pero aún en control. Sigo aquí. No sé por cuánto tiempo. Si alguien me escucha. Necesito que escriban lo que digo. Palabra por palabra. Hubo un silencio. Uno de esos que no parecen naturales, como si el espacio mismo se hubiera detenido a escucharla. Después, una respiración entrecortada. Un roce áspero, tal vez de tela contra concreto, o piel contra cuerda. Tal vez si alguien lo escribe. Yo siga existiendo. La forma en que lo dijo me sigue retumbando en el pecho. Como si esas palabras cargaran una verdad que el resto del mundo no estaba preparado para procesar. Porque en ese momento, Lana ya no estaba en el mundo tal como lo conocemos. La imagen era negra, sí. Pero lo que transmitía era más profundo que un simple vacío visual. Había sonido, solo sonido. Y ese sonido tenía peso, textura, intención. Se escuchaban respiraciones, lentas, medidas, contenidas. Crujidos secos, como madera vieja adaptándose a un cuerpo que no es el suyo. Y, en medio de todo, un zumbido agudo que parecía nacer desde la base del cráneo, como si fuera un eco cerebral que la transmisión había logrado capturar. Como si estuviéramos escuchando el pensamiento roto de alguien al borde de desaparecer. Lana no sabía cuánto tiempo llevaba en ese estado. Lo dijo sin decirlo. Lo intuías por la forma en que su voz comenzaba a flotar, separada de sí misma. Porque algo se había quebrado. No un hueso. No su piel. No lo tangible. Algo más delicado. Más invisible. Un hilo. El tipo de hilo que, si se rompe, hace que la realidad se deslice por las grietas y se pierda para siempre. Y mientras el mundo que conocía se disolvía, ella narraba. Con la urgencia de quien sabe que su existencia depende de las palabras. La tela sobre sus ojos no era gruesa, pero rascaba. Como si cada roce fuera una advertencia. No veas. Solo escucha. Solo obedece. Estaba atada. Brazos hacia atrás, piernas juntas. No con fuerza brutal, sino con la precisión de alguien que había hecho esto antes. Su boca estaba libre. ¿Error? ¿O parte del juego? Porque Lana hablaba. Lana siempre hablaba. Ella sabía, sentía, que el celular seguía con ella. Pegado a su pecho, como un parásito caliente que aún palpitaba con energía prestada. Era su única conexión. Su único público. Ella, que vivía para ser observada, ahora hablaba al vacío con la esperanza de que alguien, en algún lugar, aún estuviera mirando. Y habló de su entorno. De lo que alcanzaba a percibir entre sonidos, olores, vibraciones. Estoy en un cuarto, pequeño. Huele a humedad vieja. A polvo sin dueño. Susurró, como si al nombrar las cosas las hiciera reales otra vez. Escucho goteos. ¿Un ventilador o una hélice? No sé. No distingo bien. Se detuvo. Escuchó. Todos escuchamos. Entonces, pasos. Lejanos al principio. Pero no solitarios. Eran varios. Y no caminaban, entraban en escena. Como actores saliendo de entre bastidores. Después, voces. Apagadas. Apresuradas. Una discusión, tal vez. En una lengua que no era extranjera, pero sonaba deformada. Y entre la estática y la tensión, una sola palabra emergió con nitidez,
secuencia. Eso fue todo, pero bastó. Lana tragó saliva. Y siguió suplicando, si alguien puede oírme, necesito que escriban todo. No lo graben. Escríbanlo. Como si fuera un libro. Como si dejarlo escrito hiciera que no desaparezca. Porque eso es lo que estaba en juego. No escapar. No pedir ayuda. Sino, existir. Un silencio espeso la envolvió. Como si algo se estuviera preparando. Y entonces, sin advertencia, se oyó una gota. No en el suelo, sino sobre su piel. Lana se tensó. No dijo que era sangre. No dijo que era agua. Lo supimos por la forma en que su voz tembló. Era tinta, la misma tinta que mancha las páginas de los libros. La misma tinta que reescribe. Apretó los labios. Y volvió a hablar. La transmisión no se cortó. A pesar del golpe, del apagón visual, del silencio que duró un segundo más de lo normal, el live seguía. Y con él, la voz de Lana. Arrastrándose desde algún lugar que no podíamos ver, pero que todos sentíamos más cerca de lo que nos atrevimos a admitir. Acaban de mancharme la cara con tinta negra. No tengo pruebas. Pero lo sé. Sé cómo huele. Como si alguien hubiese empapado una pluma y luego dejara caer la palabra equivocada sobre mí. Esa frase me dejó frío. Tinta. ¿Quién, en su estado mental normal, usa tinta para marcar a alguien? La forma en que lo dijo. No era solo asco o sorpresa. Era un reconocimiento íntimo, como si Lana ya conociera ese olor, ese peso, ese significado. Y justo entonces, una voz surgió. No la de ella. No la nuestra. Una tercera. Un susurro, cortante y antinatural. Como el filo de una uña arrastrándose sobre una hoja que nunca debió ser escrita. No escribas aún. Escucha primero. Fue la primera vez que algo que no era ella se manifestó con tanta claridad. Y no fue una sugerencia. Fue una orden. Ella dejó de respirar por un momento. Lo juro, se sintió en el aire del cuarto donde yo estaba viendo el live. Como si el silencio se hubiera filtrado desde el otro lado de la pantalla. No era una voz que viniera de fuera. Venía de dentro. ¿De ella? ¿Del cuarto? ¿De nosotros? No importa. La cuestión es que Lana obedeció. Instintivamente. Sus manos, lo poco que podía mover, buscaron entender su entorno. Tocar algo, cualquier cosa, que le diera una pista de qué clase de lugar era ese. Y ahí lo encontró. Papel. No del tipo común. No hojas blancas de oficina ni servilletas escritas a apuro. No. Eran páginas rotas. Fragmentadas, desgajadas con rabia de libros que alguna vez significaron algo. Historias mutiladas, pedazos de tramas olvidadas. Alguien había empapelado la habitación con retazos de narrativas destruidas. Como si hubiera decidido que cada muro merecía ser una tumba literaria. Y entre esas páginas, Lana encontró una. Una distinta. Sentía la textura de una palabra subrayada con brutalidad. Casi podía sentir la presión del trazo original, como si la tinta aún estuviera fresca. Una sola palabra. Descartada. Sus dedos se cerraron alrededor del fragmento. No por miedo. Por comprensión. Por ira, y entonces, su voz volvió. Más baja. Más contenida. ¿Esto es por algo que dije?, preguntó. ¿O por lo que no escribí? No esperaba respuesta. Pero la obtuvo. Desde algún rincón sin rostro. Una frase descendió sobre nosotros como un cuchillo que sonríe antes de cortar. Fuiste parte del primer borrador. Y los borradores se queman. Esa frase no debería existir. Es algo que solo diría un editor con complejo de Dios. Pero aquí, sonaba real. Y luego, nada. La pantalla se quedó negra. No apagada. Negra. El contador rojo seguía avanzando.
17 minutos y 42 segundos, 17 minutos y 43 segundos. 17 minutos y 44 segundos. Y en ese vacío, los comentarios empezaron a volver. Primero con escepticismo. Luego con miedo. @K4Ring4G, esto es fake, ¿verdad? @Beri_Soc, ¿alguien tiene el screen del secuestro? @Ricorico222, no es broma. Estoy grabando todo. Lana sigue hablando. Bajito. Pero sí. @Anónimo_oscuro, esto no es actuación. La escuché respirar como si no supiera si estaba viva. @Martín_Scroll, voy a intentar subir el audio y aislarlo. Parece que hay un ventilador. O una turbina. Y entonces, lo inevitable, pánico. Los mensajes se dispararon como balas de miedo mal dirigido. @entrañas narrativas, ¿alguien más vio que dijo escribanlo? Como si grabar no bastara. Como si la historia necesitara tinta. Un silencio breve. Luego, más comentarios. @monocromo13, hay tinta. Dijo que le cayó tinta. @letaltype, esperen. ¿Qué carajos? ¿Alguien sabe si hay un ARG activo de Lana? @scripto_fatalis, no hay ARG. Esto no es marketing. Esto me suena conocido. Ese último comentario. Esto me suena conocido. No parecía importante al principio. Fue enterrado por el torrente de mensajes que lo siguieron. Pero algo en su tono, en la certeza con la que lo escribió, me dio escalofríos. Y justo cuando la conversación se empezaba a salir de control, apareció algo más. ¿Alguna vez leyeron algo tan inquietante que sintieron que la historia los leía de vuelta? Yo lo viví. Y ahora creo que ustedes también lo están haciendo. Justo después del apagón, del golpe, del murmullo con tinta, apareció ese nombre. No un nombre. Un código. Un glitch con intenciones. Alfa-12, ¿creen que están viendo una historia? Están dentro de ella. El chat se congeló por un segundo. Fue como si a todos se les hubiese atascado el dedo en el teclado al mismo tiempo. Nadie respondió. Pero el mensaje quedó ahí, suspendido como una amenaza suave. Algunos lo ignoraron, otros, los que aún no han dormido desde esa noche, no lo olvidaron jamás. @John4ss, ¿quién es Alfa-12? @Sadilight, cuenta nueva. Sin seguidores. 0 publicaciones. Nombre raro. Pero Alfa-12 no era nuevo. Solo era invisible hasta ahora. Alfa-12, algunos libros no se leen. Se vigilan. Esta transmisión es uno de ellos. La pantalla del directo tembló. Un glitch apenas perceptible, pero suficiente para que los comentarios se ralentizaran. Y en medio del ruido digital, su voz volvió. La de Lana. No fuerte. No clara. No viva del todo. Alguien me observa. No con ojos. Con intención, como si estuviera siendo leída. No vista. No sabemos cómo explicarlo. Pero muchos sentimos ese escalofrío extraño. No de miedo común. Era como si el relato, lo que fuera que Lana estaba contando, o lo que alguien estaba reescribiendo, nos estuviera usando como papel. Como tinta. Como si fuéramos parte de un nuevo capítulo sin darnos cuenta. @Librorum, ¿qué si no es un secuestro? ¿Y si esto es una corrección? @encriptador_gris, ¿y si ella no está siendo rescatada? ¿Sino editada? Y entonces, Alfa-12 volvió a escribir. Pero esta vez, no dejó espacio para dudas. Alfa-12, lo dijo el autor del manuscrito negro, cuando una historia se revela a sí misma, debe elegir entre ser escrita o desaparecer. Silencio. Frío. No del ambiente. No del cuerpo. Un frío que se sintió en el espacio entre las palabras. Narrativo. Introspectivo. Aterrador. Y luego, de nuevo. Lana. Si alguien está escribiendo esto, por favor, no dejen que me borren.
Hubo un sonido seco. Un clic. No como un interruptor. Era más parecido a cerrar un libro. O a sellar una decisión. Después, el sonido más perturbador de todos, la cerradura giró. No de forma violenta. No como en una fuga. Era lenta. Intencional. Casi reverente. Como si el que estuviera al otro lado no abriera una puerta, sino un capítulo. No entró nada. Solo se deslizó algo por debajo, una hoja. No papel común. Lana lo sintió. Lo describió después, en su voz que apenas rozaba el micrófono. El papel no era normal. Tenía peso. Como si estuviera hecho con pedazos de decisiones. Y luego vino la voz. No grave. No aguda. No humana. Una voz que no pertenecía a una garganta, sino a un lector. Un lector que ya sabía cómo terminaba todo esto. Tu historia tenía potencial. Lo sabías, ¿cierto? No hubo respuesta. La venda estaba húmeda. No por lágrimas, por tinta. Estabas en el primer borrador, siguió diciendo la voz. Página 47. Un perfil prometedor. Vulnerabilidad bien medida. Algo de rebeldía. Era funcional. Pero luego, intentaste escribirte a ti mismo. El sonido de pasos sobre papel rasgado. Como si toda la habitación estuviera hecha de capítulos descartados. Y eso fue un error. Se escuchó como alguien levantaba la hoja. El roce de los dedos sobre la superficie no era normal. Era devocional. Como quien toca una herida para recordarse por qué duele. Y entonces, leyó. No improvisó. No habló. Leyó. Me llamo Lana Corbell. Fui rechazada por una institución que no tenía nombre, pero sí reglas. En este lugar no querían historias nuevas. Solo repeticiones exitosas. Me descartaron por pensar en voz alta. Un silencio espeso se apoderó de la transmisión. El contador seguía. Los corazones desaparecieron. Los comentarios también. Solo quedó eso. Una historia que ya se estaba reescribiendo sin ella. Y nosotros mirábamos. O peor aún. Tal vez reescribíamos con ellos. No todo lo que escribes desaparece. A veces, lo descartado sobrevive. Y a veces, lo que sobrevive, aprende a responder. Después de que la hoja fue leída, después de que la voz la desgarró como quien abre una carta que nunca debió llegar, hubo una pausa. Una calma más incómoda que cualquier grito. Y entonces, la pregunta, esto lo escribiste tú, ¿no? Lana sintió que el aire se espesaba. Pero no era calor. Ni humedad. Era densidad narrativa. Como si la habitación ya no fuera un lugar físico, sino un espacio construido con frases, ediciones y silencios mal corregidos. ¿Qué es esto?, susurró. Un borrador de ti, respondió la voz. Uno que nunca debiste guardar. Porque las historias descartadas, a veces aprenden a hablar solas. Y tú empezaste a hablar demasiado. La venda fue retirada. No con violencia. Con cuidado. Como si al quitarla, se estuviera revelando algo sagrado. Prohibido. Viejo. La luz la cegó. Una bombilla colgaba solitaria, temblando en el centro del cuarto, como si titilara entre dos realidades. Frente a Lana había una figura encapuchada. No grotesca. No monstruosa. Pero absolutamente equivocada. Como si no perteneciera ni al presente, ni a la ficción, ni al recuerdo. Solo estaba ahí. Y en sus manos, una carpeta negra sin título. En la esquina inferior, apenas visible, un símbolo, un círculo. Dentro, una pluma. Dentro de la pluma, un ojo. Eso, ya lo vi antes, murmuró Lana. En un cuaderno. En una historia que alguien me dijo que no debía leer. La figura asintió. Una afirmación que pesaba como un epílogo. Porque no eras parte de esa historia. Pero seguiste leyéndola. Dio un paso adelante.
Ahora formas parte. Aunque no sabes qué personaje te ha tocado ser. El silencio fue total. Y entonces, como una profecía escrita con tiza sobre una tumba borrada, bienvenida de nuevo, Lana. A la página que intentaste no escribir. Frente a ella apareció una mesa. No la habían movido. Simplemente estaba. El encapuchado colocó la carpeta negra sobre la superficie. El sonido del cuero contra la madera resonó como un ritual. No la miró. Leyó. Lana Corvo. Influencer. 19 años. Nacida en noche de eclipse. Registrada con doble apellido, uno de los cuales fue eliminado al cumplir 13. Una pausa. ¿Quieres que siga? Lana cerró los ojos. Algo dentro de ella se removió. No era miedo. No era culpa. Era reconocimiento. ¿Qué es eso?, preguntó. Un capítulo inédito, respondió la figura. Tu capítulo. La carpeta fue abierta. Lana no podía verlo, pero podía sentirlo. Las hojas no eran impresas. Eran manuscritas. Cada letra tenía el pulso distinto de manos que escribieron sin saber si querían crear o destruir. ¿Por qué yo?, susurró Lana. ¿Por qué todo esto? La figura levantó el rostro. Solo por un segundo, la capucha permitió ver una silueta. Hombre, mujer, no era un rostro. Era una sombra dibujada con tinta. Porque dijiste algo que no debías. ¿Qué cosa? La respuesta llegó como si ya estuviera escrita antes de ser dicha. Nadie debería ser escrito sin su permiso. Y ese fue el momento exacto en que todos los que seguían viendo el stream sintieron lo mismo. Como si acabaran de leer su propia historia desde el otro lado del espejo. ¿Alguna vez dijiste algo que parecía una broma, pero terminó siendo una maldición? Yo sí. Lo dije frente a una cámara, en una entrevista de media tarde, como quien lanza un comentario provocador para sonar más interesante. Prefiero ser impredecible a ser coherente. Que ningún guionista me controle. Que ningún editor me corrija sin romperme. Pensé que era solo una frase. Pero las frases, como los conjuros, tienen oyentes invisibles. Y uno de ellos me marcó. Lo dijiste, repitió la figura. Y los que escriben te escucharon. La carpeta negra se abrió por completo. Pero lo que había dentro no eran páginas normales. La tinta no estaba quieta. Las letras se movían. Se reacomodaban. Como si la historia se reescribiera en tiempo real. Bajo los pies de Lana, el suelo vibró. No con fuerza. Con ritmo. Como si alguien pasara las páginas de un libro invisible y ella estuviera parada dentro de él. Esto no es un castigo, Lana. Es un reingreso. ¿Reingreso? Tú saliste de una historia inacabada. Un borrador con conciencia. Una narrativa que se fracturó. Pero en Writers, nada se queda sin corrección. Writers. La palabra sonó como si hubiera estado escrita en su nuca desde que nació. Como si fuera el título de algo que había vivido, pero olvidado. Writers, repitió Lana. Por primera vez, la figura encapuchada sonrió. No fue humano. Fue tipográfico. Como si un glifo hubiera hecho un gesto. Ellos no lo admiten. Pero a veces, un personaje se sale del margen. A veces, una estrella escribe algo que no debía. Y una historia se escapa. Como tú. En el rincón de la habitación, algo comenzó a zumbar. Un sonido eléctrico, pero no tecnológico. Narrativo. Como si las palabras se tensaran. Y sí, la transmisión aún seguía. El stream no se había cortado. Y el chat estaba en llamas. @N3Groverso, ¿esto es un libro en vivo? ¿Qué carajo estamos viendo? @Bosater, no le crean. Si leen el manuscrito negro, te borran. @alfa_12, demasiado tarde. Ya lo están escribiendo ustedes. Y fue ahí, que Lana lo vio.
No la carpeta. Un cuaderno. Escondido entre cables y sombras. Forrado en piel gastada. Con el mismo símbolo que había visto antes. Círculo. Pluma. Ojo. El mismo símbolo del pasillo de aquel edificio que no existía. El que todos decían que era solo una leyenda de foros ocultos. Un mito de la literatura secreta. Donde se hablaba de manuscritos vivos. Donde se susurraba el nombre de alguien que nadie quería nombrar en voz alta. Lucan, el autor que escribía personajes que se negaban a morir. No, fue lo único que pude decir. La figura asintió. Sí. Y entonces colocó una pluma sobre una hoja en blanco. No era una pluma común. La tinta no venía de un tintero. Venía de él. Un pinchazo leve en su dedo. Apenas visible. Pero el cuaderno lo sintió. La hoja absorbió la sangre con ansias antiguas. Y las letras empezaron a brotar solas. Como si recordaran lo que yo había olvidado. Y no solo la habitación tembló. Temblaron los márgenes. Como si el cuarto fuera una página y alguien le estuviera arrancando del libro equivocado. La cámara, aún activa, aún transmitiendo, parpadeó. Y por un segundo, se encendió. Y todos vieron. @veracidad pura. ¿Alguien está grabando esto? @ojo en la tinta. Eso no es ficción. Eso no es ficción. Eso no es. @alfa_12. Toda historia necesita una guía. Intenté hablar. Pero el captor me cubrió con su voz. Y esa voz era tinta. ¿Sabes por qué varios guarda silencio cuando uno de sus personajes escapa? Negué. Apenas. Porque si admiten que una historia puede fugarse, admiten que sus autores no son dioses. Otro trazo. Otro golpe de tinta sobre la hoja. Tú eres la prueba de su error. Otro. Y yo soy la corrección. La transmisión se quebraba. La imagen colapsaba en sí misma, como si el stream ya no supiera si era video o página. Y entonces hablé. No desde la garganta. Desde más adentro. Yo no pedí ser escrito. Silencio. El captor detuvo la pluma. No pedí tener un pasado recortado. No pedí fans. No pedí este nombre. La pluma tembló. No pedí ser parte de ese libro. El captor me miró. Pero ya no eran ojos. Eran manchas. Tinta líquida. Recién vertida. Y aún así lo eres. Y entonces, la pluma cayó. Y el cuaderno se cerró solo. Lo siguiente fue rápido. La cámara, antes negra, mostró una última imagen. Pantallas. Decenas de ellas. Distintas transmisiones. Distintas personas. Distintos cuartos. Distintos streams. Y todos, frente a un cuaderno. Todos gritaban. Pero lo hacían en silencio. Porque ya no tenían garganta. Solo ojos. Solo texto. Todos atrapados. Y en una esquina de la transmisión, donde antes solo había estática, una miniatura se encendió. Mostraba algo más. Algo que no debía verse. Una frase. La historia que estás viendo es tuya. Los espectadores entraron en pánico. Intentaron cerrar el stream. Salir de la app. Pero ya no era una app. Era un archivo. Una hoja en blanco. Y en la esquina superior, como si siempre hubiera estado ahí. Nombre del documento, lector anónimo. Uno a uno, los que miraban comenzaron a entender. No estaban leyendo. Estaban siendo leídos. Y justo antes de que la imagen colapsara en negro, apareció una última línea. No escrita. No tipeada. Palpitante. Viva. Bienvenido de nuevo a la academia. El libro acaba de comenzar. Pantalla negra. Fin de la transmisión. Despedida para el video de YouTube.
Si llegaste hasta aquí, tal vez ya no seas espectador. Tal vez ya eres parte del margen. Suscríbete si te atreves a seguir leyendo. Y recuerda, algunas historias no terminan. Solo cambian de autor. Nos vemos en el próximo capítulo.